una fecha complicada, por decirlo así. Buenas tardes, ¿no? Uy, caramba, excelente, todos han dicho presente, maravilloso. Vamos a ver 32, que siga sumando. Hay 48 conectados, así que debe haber 48 mensajes. Bueno, hay 35 nomás. Muy bien, entonces empezaremos. Bueno, vamos a empezar esta clase de enfermedades túbulo intersticiales. El día de vamos a empezar. Bueno, las enfermedades túbulo intersticiales son trastornos que comparten características clínicas con condiciones tubulares. ¿Se está escuchando, no? Bien. Clínicas de lesiones tubulares e intersticiales. Muy bien. Gracias. Muy bien. En los casos graves y prolongados, todo el riñón puede estar involucrado. Se puede presentar tanto una disfunción glomerular como una insuficiencia renal. Muchas veces no es el caso de insuficiencia nerviosa, sino que muchas veces el daño puede ser netamente glomerular o el daño simplemente se puede manifestar como una insuficiencia renal. Las principales categorías de las enfermedades tubulointersticiales son la necrosis tubular aguda, que ya con el grupo de referencia también hemos visto de cansancio, y lo que son las nefritis tubulointersticiales, ya sea agudo o crónico en realidad. Las necrosis tubulares agudas van a estar generalmente o se van a manifestar básicamente por lo que es la apoptosis de células, las procesos inflamatorios, el remodelamiento de lo que es la parte de glomérulos, por así decirlo, y lo que son las nefritis subintersticiales, básicamente van a ser lesiones que se pueden producir en los túbulos renales. En realidad, puede ser de carácter agudo o puede ser de carácter crónico. La nefropatía, por contraste, es un tipo de necrosis tubular aguda que va a estar englobado dentro de esto. ¿Por qué? Porque antiguamente los contrastes yodados producían reacciones inflamatorias y esto se producía o ocasionaba ¿cómo se llama? Que se active todo el proceso inflamatorio, toda la cascada inflamatoria y que se produciera la misma apoptosis y por lo tanto se produce un cuadro de una necrosis pulmonar. Está dentro de este grupo también. La nefropatía por analgésicos también es un tipo de nefritis intersticial crónica. La nefropatía por reflujo en los pacientes que tienen obstrucción de las vías urinarias que se pueden manifestar en estos casos. El riñón biomedioma también es muy importante, dependiendo, porque obviamente que el riñón biomedioma va a tener ciertas características dependiendo de la proteína que se vaya a encontrar. Bueno, va a depender también de este tipo, de cómo se llama, de cuál sea la presentación del mieloma para determinar cuál es la nefritis superficial que se va a presentar, pero generalmente el mieloma ya es una enfermedad en realidad ya crónica, no es, tiene un inicio súbito, ni nada, ya es una enfermedad ya con características crónicas y la nefritis que se va a presentar en este caso ya son con características ya más crónicas. Hablemos ahorita acá de que cuando dividimos nuestras lesiones renales agudas en lo que son las nefritis intersticiales o la necrosis tubular aguda en comparación a lo que son, como se llama, las lesiones vasculares. En lo que es la parte de la apoptosis con procesos inflamatorios que no dañan la circulación,
Ahí vamos a encontrar lo que es la parte de la nefritis tubular aguda junto con la nefritis túbulo intersticial. No hay compromiso vascular, no hay remodelamiento vascular, nada, no hay los estados de cómo se llama, de liberación de oxígeno, de vasoconstricción, en ese sentido. Netamente todo esto va a ser producido por el mismo proceso inflamatorio que vamos a tener y por la apoptosis de las células, ya sea de cada una de las causas que vayamos a encontrar. Los riñones también están expuestos a una concentración elevada de toxinas, siendo el tejido con mayor llegada de sangre en todo el organismo, eso también lo he visto en la práctica, que generalmente lo sitúan con un 25% de capacidad. O sea, es una concentración plasmática que vamos a tener importante, es una irrigación también importante que vamos a tener, que vamos a tener. Y tomando en cuenta también la salvedad de que, por ejemplo, el riñón se encarga de filtrar más de 190 litros de agua. De estos 190 litros de agua, 2 litros son los que se van a excretar con las toxinas que vamos a encontrar. Por lo tanto, los agentes tóxicos que vamos a tener llegan a una velocidad de 50 veces mayor que a los demás tejidos y en concentraciones más elevadas. Es por eso que, por ejemplo, tenemos que tener la salvedad de los medicamentos necrotóxicos o de los agentes necrotóxicos. En este sentido, por ejemplo, los mayores agentes necrotóxicos que de repente vamos a encontrar porque su uso es muy cotidiano en el día a día, van a ser lo que son los antibióticos. Que hay que tener cuidado muchas veces de eso, siempre evaluando o ajustando la cantidad del antibiótico o la velocidad de ejecución del antibiótico dependiendo de cómo se llama de la función renal del paciente. Un problema que se tiene muy común es que muchas veces no se puede calcular una tasa de secreción glomerular del paciente. No se puede calcular, por ejemplo, en un paciente que presenta una lesión renal aguda o una injuria renal aguda, muchas veces es difícil calcular una tasa de secreción adecuada, debido a que los valores de creatinina van a estar, no son constantes, sino que van a ser fluctuantes. Un momento puede estar en 3, el día siguiente a las horas puede estar en 5, o sea, por eso se pide o se, ¿cómo se llama? Se recomienda de que los pacientes con una lesión renal aguda se les calcule, ¿cómo se llama? Una tasa de filtración glomerular con dosis anética, que es una tasa de filtración glomerular a menos de 10 mililitros, minuto por 200 centímetros cuadrados. Los parámetros que vamos a tener para la tasa de filtración. Debería ajustarse, ¿cómo se llama? A esta variable. Cuando la orina se concentra, las células celulares pueden estar expuestas a mayores concentraciones moleculares, 300 a 1000 veces mayores que en el plasma. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los pacientes, por ejemplo, hacen falla renal aguda, hacen oliguria y se comienza a concentrar los niveles de orina. En ese sentido, estas concentraciones, ¿sí?, va a hacer de que los agentes necrotóxicos se concentren en rangos mucho mayores y por lo tanto el daño renal se pueda producir mucho mayor. Hay que tomar en cuenta de que para que se produzca la orina o para que se expulse la orina, obviamente que tiene que haber ciertas características con respecto a lo que es la parte de la presión arterial. Tiene que haber una presión arterial media óptima y se tiene que vencer la presión intraglomerular. Si no logra vencer lo que es la presión intraglomerular, los pacientes generalmente no van a poder orinar. Por ejemplo, esto se puede aplicar en los pacientes que están con shock séptico, los cuales tienen una oliguria y no pueden orinar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay una presión arterial media baja y no puede vencer la presión intraglomerular, por lo tanto los pacientes presentan estos cuadros de condición de oliguria. Esa es la explicación, por ejemplo, cuando los pacientes chocados hacen oliguria. Bueno, la nefritis intersticial es una enfermedad aguda, pero si se perpetúa a través del tiempo se convierte en una enfermedad crónica. Generalmente puede ser reversible, caracterizado por procesos inflamatorios dentro del intersticio, y es causa poco frecuente de lesión renal aguda. En realidad, si nos ponemos a analizar todas las causas de lesión renal aguda,
La nefritis intersticial es un cuadro en el cual no es muy habitual, no es muy común de ver. Hay otras causas de lesión renal aguda que son mucho mayores, por así decirlo, pero de todas maneras siempre es bueno tenerlo. Representa solo el 2 a 3% de todas las lesiones renales agudas comprobadas por biopsia renal. Es difícil de repente hacer una biopsia en una nefritis intersticial, en el sentido de que no muchas veces tiene indicaciones per se para que se pueda hacer la biopsia. De repente, por ahí tomando una indicación que es una falla renal de origen no determinado, una lesión renal aguda de origen no determinado, por ahí podremos agarrarnos en este contexto. En los pacientes sometidos a biopsia representa el 10 al 25% de las lesiones renales agudas inexplicables, o en algunas veces se estima de que es inducida por medicamentos. En ese sentido, o sea, la mayor causa de nefritis intersticial es la que es inducida por medicamentos, en comparación a otras causas que pueden producir nefritis intersticial. Antes de la aparición de disponibilidad de los antibióticos se asociaba mayormente a procesos infecciosos. Pero en la actualidad, por el uso constante del día a día de los antibióticos, ha habido este viraje de que los procesos infecciosos han disminuido y de que los procesos asociados a nefroticidad han aumentado. Otro también dentro de las causas que podemos encontrar son los inhibidores de la bomba de protones, los AINES, la nefritis intersticial inducida por medicamentos, generalmente abarcan básicamente entre el 70 a 90% de todos los casos. Los factores que afectan la vulnerabilidad de las células y o exposición a toxinas, vamos a tener estos factores. Mecanismo de transporte tubular, separan a los fármacos de su proteína unión que normalmente protege de la toxicidad. ¿Qué es lo que pasa? De que dentro de los túbulos nosotros vamos a tener mecanismos o proteínas los cuales van a separar a los fármacos para protegernos de esta toxicidad que pueden tener y por el afecto también. El transporte celular expone a la célula venena de características químicas, es verdad, por el mismo transporte que vamos a tener dentro de, ¿cómo se llama?, del riñón, dentro del túbulo, las células, las organelas van a ser expuestas generalmente a diferentes sustancias, a pesar de que hay un mecanismo de transporte para tratar de protegerlos, igual las células y las organelas van a ser expuestas y va a depender. Ok, tarde, pero bueno. Ok. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Vamos a tener, a pesar de nuestro mecanismo de ¿cómo se llama?, de protección, igualito las sustancias van a ser expuestas. No solo a los necrotóxicos, sino también puede ser a sustancias químicas en realidad. Así que hay que tenerlo también en cuenta. Los sitios de unión de algunos, y drogas también. Drogas, por decirlo así, del caso que también tuvimos nosotros, que bueno, que vimos en nuestro grupo de práctica. Los sitios de unión de algunos agentes pueden facilitar la entrada de otras sustancias y demorar su salida. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, como se llama, que en algunas partes o secciones, como se llama, del glomérulo o de los túbulos, alguno, ¿cómo se llama?, algunas uniones de proteínas que van a facilitar que estas sustancias, como se llama, se queden adheridas o que hay una competencia y se queden ahí adheridas. Y esto puede dificultar la salida de este neurotóxico. Y si se queda pegado este neurotóxico puede generar que la toxicidad puede ser mucho mayor. Las reacciones químicas como alcalinización o fibrilación pueden ayudar el transporte en cualquier dirección. En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un daño renal y que, por ejemplo, no está por ejemplo, no está, ¿cómo se llama?, bien establecido, por decirlo así, su homeostasia en el sentido de la alcalinización o de los alimentos que debe ser acidificado. Esto puede hacer de que el fármaco nefrotóxico, en este caso, pueda alterarse o pueda ir en cualquier dirección y pueda, ¿cómo se llama?, ocasionar mayor nefrotoxicidad. ¿No?
El bloqueo de los receptores de los transportadores puede alterar la exposición al tejido, reduciendo su función. Y otro mecanismo también que vamos a tener de producción es que algunos receptores van a bloquear los transportadores de cómo se llama, de los fármacos antitóxicos o de las sustancias tóxicas, y esto va a reducir el tiempo de exposición y por lo tanto va a evitar que se reduzca el nivel. Los riñones, al tener mayor consumo de oxígeno y glucosa por gramo de tejido y al tener una mayor evaporación de tejido, son vulnerables a las infecciones que afectan el metabolismo energético celular. ¿Sí? Es verdad. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que ocurre, ¿cómo se llama?, en el daño glomerular que se va a producir en la nefritis facial. No es tanto lo común en realidad, pero sí se puede presentar en ese sentido. Por ejemplo, en la zona número uno tenemos que hay un aumento de la presión intraglomerular. Eso también va a dificultar lo que es la salida de orina condensadora o, como decir, la diuresis. Y se produce fugas de mediadores inflamatorios a la intersticio tubular. Acá, en este nivel, va a haber una fuga de mediadores inflamatorios y, por lo tanto, esta fuga de mediadores inflamatorios va a ocasionar que se pueda, ¿cómo se llama?, que se quede en el intersticio tubular y que puede ocasionar, ¿cómo se llama?, mayor obstrucción. Hay un escape de leucocitos de los capilares glomerulares. Acá dentro de los capilares glomerulares va a haber un escape de leucocitos y esto también va a bloquear lo que es la parte de la mácula densa y va a alterar su morfología o su estructura. Va a ser como un taponamiento de nivel. Luego va a haber una migración de una célula unicelular que obstruye el túbulo proximal. En ese sentido, por ejemplo, en lo que es la zona 3. Y esto también va a ocasionar que todo este proceso inflamatorio, ¿cómo se llama?, pueda influir, ¿cómo se llama?, en lo que es el daño a nivel glomerular. Por favor, chicos, ya no estén escribiendo, si ya llegaron tarde, ya son más de las 3:10, la clase supuestamente ha comenzado 2:40. Por favor, es un poco incómodo estar escuchando a cada rato el sonido de los mensajes, ¿ya? Por favor, gracias. Muy bien, lo que es la parte de lo que es la arteriola inferente y la arteriola aferente es importante también, sobre todo por la estimulación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Vamos a tener de que esto va a ser controlado porque es la parte del... Chicos, creo que no estoy siendo claro. Si ya llegaron tarde, por favor, ya me escriban. Es incómodo. De sus últimos 5 compañeros que han llegado estoy exponiendo y a cada rato estoy escuchando el sonido de lo que escriben. Por favor, gracias. Ya, muy bien. Continuamos. Es importante también lo que es la parte de la importancia de la arteriola aferente con diferente y lo que es la parte del sistema renina angiotensina aldosterona. Sobre todo, por ejemplo, de lo que es la parte de la renina, en lo que es la parte de la arteriola aferente por la vasoconstricción que se va a producir a ese nivel y por lo tanto puede producir, como se llama, más daño o más isquemia a ese nivel porque va a producir mayor vasoconstricción. Lo que es la parte de la arteriola deferente va a tener que ver, cómo se llama, con lo que es el flujo renal. Si no hay un buen flujo renal, si no hay un buen proceso de diuresis, también se va a ver afectado, como se llama, a este nivel. Y también lo que es la parte del sistema renina aldosterona, de que si hay un aumento o hay un daño, una mayor vasoconstricción, va a haber aumento de los niveles de aldosterona y estos son los niveles de aldosterona va a hacer que los pacientes presenten una sobrecarga y esta sobrecarga, como se llama, va a presentar de que se perpetúe la lesión renal aguda. Así que para que también le tomen en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos las causas de nefritis tubulointersticial. Estas son generalmente... Chicos, por favor, ¿le pueden decir a sus compañeros que ya no escriban presente? Voy a tener en consideración a estos últimos 6, por favor. Están que interrumpen toda la clase. Realmente es muy incómodo, ¿ya? Por favor. Muy bien. Dentro de las causas de nefritis tubulointersticial vamos a tener, por ejemplo, lo que son los agentes tóxicos. Antes habíamos tenido un viraje de que antes del descubrimiento de los antibióticos, los agentes infecciosos eran la causa principal de lo que son las nefritis tubulointersticiales, pero a razón de que comenzaron
a aparecer, como se llama los agentes antibióticos, ya ha habido un viral, en el sentido de que, por ejemplo, el uso poco racional de los antibióticos, los nuevos descubrimientos de los antibióticos ha hecho de que aumente, como se llama, la neurotoxicidad de los mismos y por lo tanto que se produzca o que sea la causa principal de que se puedan producir, como se llama, lo que es la nefritis tubulointersticial. Esto sí podría ser una pregunta para su examen en ese sentido. Muy bien. Los otros que tenemos son las reacciones inmunológicas. Por ejemplo, las reacciones inmunológicas en el sentido de que, por ejemplo, enfermedades como el lupus, así en realidad, tienen procesos inflamatorios o los que son los mediados por inmunocomplejos, así tienen procesos en los cuales van a ser un proceso inflamatorio muy severo y van a producir los cuadros de nefritis tubulointersticial. Eso es muy importante. No estoy tomando acá, por ejemplo, el ejemplo de lo que son las vasculitis, porque las vasculitis son más que todo daño a nivel de lo que son los vasos sanguíneos en realidad. Dependiendo si es de mediano vaso, más acá sí, básicamente lo que son las reacciones inmunológicas o lo que son las reacciones de inmunocomplejo. Hay algunos, por ejemplo, procesos infecciosos que pueden tener como están algunas reacciones inmunológicas o liberación de complejos como son el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica, esas son algunas reacciones y por ejemplo lo que son los procesos infecciosos, sobre todo lo que son las hepatitis. Algunas enfermedades metabólicas sí, pero no es muy común que digamos, en el sentido de que por ejemplo en lo que es la parte de la diabetes sí hay un proceso inflamatorio que también puede liberar factor de nefrosis, ¿verdad? Otro más. Ah, sí. Por favor, el delegado le puede decir a sus compañeros que tengan un WhatsApp grupal que ya me escriban presente. Se los agradecería. Ya esto creo como la sexta vez que le estoy diciendo. Lo agradecería bastante y que se lo digan a sus compañeros. Muy bien. En lo que es la parte de las enfermedades metabólicas, sí, la diabetes, sí, generalmente sí, podría ser. Algunos factores físicos, neoplasias, sí, pero no es muy común que digamos, en realidad. Bueno, continuando con la clase, lo que es la parte de la nefritis intersticial aguda, es un patrón de lesión primaria que presenta un deterioro brusco de la función renal y que se caracteriza histológicamente por presentar inflamación y edema de la intersticia renal. Más adelante tengo ahí algunos dibujos, bueno, no algunas láminas, ¿cómo se llama? Cuadros de nefritis intersticial aguda y para que se pueden ver. Es una causa importante de insuficiencia renal aguda debido a las reacciones de hipersensibilidad de los fármacos. Claro, porque ya hemos visto de que, por ejemplo, si el paciente presenta una lesión renal aguda en la concentración de orina, va a aumentar su exposición a más de un miliócitos tóxicos. Tenemos algunos sistemas de barrera para podernos proteger, como les llaman proteínas citoplasmáticas o no, pero al momento del pase de los agentes neurológicos, las oranelas van a estar expuestas a estos y se puede generar la misma lesión o puede hacer de que la lesión sea más exacerbante. Y dependiendo también del tipo de agente en realidad, porque si son otro tipo de agentes más tóxicos, podría ocasionar mayores grados de lesión. En las biopsias renales, el porcentaje que encontramos en nefritis intersticial aguda está en aumento debido a la mayor exposición por parte de la población de fármacos. El uso racional de los fármacos ha ocasionado que muchas veces los pacientes que, por ejemplo, llegan a unidad de cuidados intensivos presentan una lesión renal aguda asociada a una nefritis intersticial por fármacos, vaya aumentando. Y bueno, cuando tengan un paciente en unidad de cuidados intensivos y tenga una lesión renal aguda, el porcentaje, por decirlo así, de que pueda desarrollar o de que aumente su mortalidad se asocia a más del 50% cuando se falla renal aguda. Acá tenemos, por ejemplo, algunos agentes o algunos fármacos que tenemos. Dentro de los antibióticos, bueno, vamos a tener a casi la mayoría, pero acá, por ejemplo, falta otro tipo de agentes como vancomicina, como los carbapenem, meropenem también van a producir también causas. Lo de las cefalosporinas pasa por una cuestión de que muchas veces las personas
son alérgicas a las cefaloporinas. Incluso la ceftriaxona en una sola dosis puede, si es una persona susceptible o tiene antecedentes, puede presentar también una descompensación. El ciprofloxacino depende del tiempo de administración. El etambutol para los pacientes que están con esquema para tratamiento para la tuberculosis. Igualito que la isoniazid, las penicilinas también. La rifampicina también. De los AINES, casi la mayoría. La mayoría de todos los años van a presentar, como se llama, dependiendo del tiempo de uso y dependiendo de la dosis, van a poder presentar una nefritis intersticial. No quiero decir que también que si solo tomas un antiinflamatorio no te va a pasar. Si tomas una sola dosis, no, lo más probable es que no pase nada. Va a depender del tiempo en el cual se está tomando y de la cantidad, por decirlo así. De los diuréticos, la furosemida no es que tanto produzca nefritis superficial, sino que debe ser un diurético de asa. Y como va a estar barriendo con todo, puede en algunos casos, en pacientes con lesiones renales agudas, perpetuar un poco más la falla en ese sentido. Y acidas, sí, también, eso sí, podría asociarse, pero no es tan común. En algunos misceláneos, por ejemplo, tenemos aciclovir, allopurinol, androgetino, acetropina. Acetropina generalmente para los pacientes que están siendo tratados por lupus eritematoso sistémico y que están gestando. Los YEC y los ARA2 les he explicado también de que si está, ¿cómo se llama?, activado el sistema renina-angiotensina aldosterona, y si tengo un paciente con una lesión renal aguda, por decirlo así, con una tasa de filtración fluctuante, ya no se va a ver un beneficio con el uso de hierro. Vamos a tener que utilizar otro tipo de herramientas para poder controlarlo. Aquí está lo que es la parte de la cocaína, del caso clínico que vimos, por ejemplo, que nuestro paciente había hecho una intoxicación por cocaína y consecuentemente a esto presentó una rhabdomiolitis que obviamente presentó una apoptosis con un aumento de los procesos inflamatorios y por lo tanto una nefritis intersticial con una lesión renal aguda que necesitó de diálisis. Diltiazem, Invinavir, sí, algunos otros fármacos como se llaman retrovirales, omeprazol. De la parte de los inhibidores de la bomba de protones no está bien estipulado. Se ha visto, ¿cómo se llama?, de que pueden presentar lo que es nefritis intersticial crónica, así, pero no está determinado cuál es el mecanismo exacto de cuáles inhibidores de la bomba de protones van a poder desarrollar. El Pranducas, bueno, para los pacientes que son asmáticos, tiene ranitidina. Sí, la ranitidina se tiene que disminuir la dosis en ese sentido. Pero no es que, uy, no, le doy esto y va a producir necesidad, sino que el acúmulo de varios agentes neoprotóxicos puede producir una falla renal en ese sentido. De algunos agentes infecciosos, bacterias, pues bacterias nucleares, Escherichia coli, bueno, básicamente las que son más resistentes, estafilococcus y streptococos, sí, a los pacientes que hacen infecciones más que todo nosocomiales también. Puede ser campylobacter, de los virus, creo que de todos estos virus, o de la mayoría de estos virus que hay, el VIH creo que es el que tiene más comportamiento para poder hacer la anticrisis artificial. En ese sentido, lo que pasa es que los pacientes hacen lo que es una nefropatía inducida por VIH, que se llama IVAN, y hacen un proceso inflamatorio muy abrupto, muy llamativo, con fallas renales agudas, incluso con necesidad de terapia de reemplazo renal, ya sea en hemodiálisis, en realidad, muchas veces. En estos pacientes es muy difícil de repente pasarlos a ¿cómo se llama?, a diálisis peritoneal en ese sentido. La leptospirosis, como otras pacientes, sí hacen lo que es la enfermedad de Weill, que agarra y, por ejemplo, hacen un compromiso, ¿cómo se llama?, hepático con un compromiso renal. Incluso llegan, ¿cómo se llama?, muchas veces a diálisis. Y es difícil de repente un poco sacarlos en ese sentido. Sí, pues, pocas veces vistas de ellas. Micoplasma, clamidia, también pocas veces. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos esta tabla de biología de la
nefropatías superficiales agudas, vemos de que más del 75% está desarrollada de fármacos. Igualito la lista de fármacos es muy larga para poder. Sería, los antiinflamatorios esteroideos también sería muy malo de que yo les ponga una lista larga de antibióticos y les diga, marquen el agente nefrotóxico que no es en realidad, porque la lista puede ser muy larga y conforme van pasando, ¿cómo se llama? Los años o van pasando los meses, se va a ir agregando más ingredientes, ¿no? Los procesos infecciosos, bueno, igualito también sería malísimo estarle poniendo eso. Algunas causas idiopáticas, la nefropatía por anticuerpos antimembrana basal o síndrome de Ghost-Pasteur, que hacen los pacientes ¿cómo se llama? Una enfermedad antimembrana basal con un compromiso renal muy marcado. En realidad hay un daño como el licencia encapalupado muchas veces sobre la membrana basal, el mismo proceso inflamatorio va a degenerar que se altere la misma. Algunas otras enfermedades sistémicas, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico. Ven como acá no incluimos la vasculitis porque no es típico de esto. Lo que es la parte de la nefritis superficial está más asociada a necrosis tubular aguda y es un daño más tubular, en realidad es un daño más de los vasos a ese nivel. Pero vemos de que cuando este proceso comienza a verse alterado, puede tener cierto componente vascular o cierto componente glomerular, pero no es lo típico en realidad, no es lo típico como se le entorna. Procesos neoplásicos como el linfoma, leucemia, el riñón de mieloma también influenciado y algunas alteraciones metabólicas, hipercalcemia, hiperglicemia. Hipercalcemia yo diría que más está asociado a lo que son los procesos neoplásicos en realidad. O por ejemplo, bueno, hipercalcemia, los procesos neoplásicos, o también asociado al síndrome de lisis tumoral, que es un síndrome que, por ejemplo, se produce después de la primera quimioterapia de uno de los pacientes y también puede ser puede necesitar de diálisis o no, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Dentro de otros factores que existen, vamos a ver que van a necesitar o van a hacer que se compliquen y hacen que la nefrotoxicidad por antibióticos sea más fuerte que en otras categorías de los fármacos. Uno es el uso de antibióticos en combinación, por lo que la toxicidad es un agente que puede ser agravado con otro. Las llamadas inercias, por decirlo así, agarran y dicen los colegas de que, por ejemplo, tiene infección urinaria, dale una infección urinaria o una ISO complicada, dale banco comer, pero es una infección del tracto urinario, son fenómenos que están por debajo del abdomen bajo, en realidad, debajo del diafragma, para poder tratar, no, pero dale vancomicina por si acaso. Combinan agentes neurotóxicos, los cuales van a poder van a poder inducir a mayor daño. Otro factor que muchos de estos fármacos se eliminan por no decir casi del 80% hasta 90%. Por lo tanto, como lo mencionamos anteriormente, su concentración está más aumentada. El grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, aproximadamente 1 a 5%, están expuestos también a lo que son los síndromes nefrotóxicos. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? La nefritis superficial se asocia también a infecciones renales primarias, tanto como la tuberculosis aguda, la tuberculosis renal y la nefritis pulmonar. Bueno, lo que son los procesos infecciosos, ¿qué es lo que pasa? De que los pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición o pielonefritis a repetición tienen mayor predisposición para nefritis tubular intersticial, pero ya de carácter crónico. En lo que es la parte de la tuberculosis renal, igualito, los que todos agarra y hace proceso inflamatorio, va a comenzar lo que es la parte del riñón, lo que es la parte del uréter. Generalmente cuando tú tienes un paciente con tuberculosis renal, generalmente no se localiza únicamente en el riñón, sino que tiene más predicción por el uréter y lo que va a hacer es que haya una dilatación del uréter, se forma con un uréter tortuoso, que es lo característico que vamos a encontrar en la tuberculosis renal. Pero para esto va a pasar años, no va a ser de un momento a otro. O sea,
va a tener que pasar años y consecuentemente va a ir haciendo el daño. Y esto ya va más por una cuestión de, ¿cómo se llama?, de unas características crónicas, por así decirlo, más que algo agudo. La nefritis por hongos es poco común en realidad. Incluso la colonización de hongos, por ejemplo, en los estratos, en las vías urinarias, es un poco más difícil en ese sentido. Por lo tanto, no es muy común que digamos, incluso para que en un paciente, por ejemplo, con alguna predisposición para una infección del trato urinario, por ejemplo, diabetes, que le encuentres cándida en el cultivo o en el cultivo es muy poco común, la verdad. Las infecciones por estreptococo, bueno, sí, en los pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones intrahospitalarias, sí. La leptospirosis, sí, también por enfermedad de Weill, como se dice, que hay un componente renal, los pacientes debutan con oliguria, con edema, con falla renal aguda y en muchos casos necesitan diálisis, porque en realidad es la única manera de que va a poder salir. Criptococosis, bueno, esto asociado a lo que son los pacientes con VIH, en realidad. De por sí, no creo que haya mayores desengaños. Legionela, bueno, también, lo que es la parte de las infecciones respiratorias, ¿sí? Histoplasma capsulato, también de infecciones respiratorias. Algunos virus como citomegalovirus, antivirus y Epstein-Barr también constituyen factores clásicos para la crisis intersticial aguda. Ahí podríamos incluso actualmente considerar al COVID-19 o al SARS-CoV-2. En realidad sí, también es clásico de que los pacientes presentan un deterioro funcional con compromiso respiratorio, pero debido al proceso inflamatorio exacerbado también pueden ser compromiso renal. El detalle con esos pacientes es de que si logran ser compromiso renal, su, la mortalidad aumenta en casi más del 80%. O sea, si tiene de nuestros pacientes que, por ejemplo, que hemos tenido connotación por COVID, han hecho compromiso respiratorio y luego han presentado una lesión renal aguda con necesidad de diálisis, de todos los pacientes, por lo menos más de, a ver, pongámosle un número, 100, solo habrán salido 5 nada más. Así de mortal, o sea, es en los pacientes que tienen COVID y que hacen lesión renal, es bien difícil, ¿no? A pesar de los tratamientos, de las terapias, es realmente difícil. De las infecciones sistémicas pueden cursar con una lesión directa por el mismo patógeno o estar asociados a otros fármacos, eso sí. Hay que ver por el mismo patógeno, por el mismo proceso infeccioso, por el mismo proceso inflamatorio. Y el hecho de que, por ejemplo, lesión de fármacos neurológicos va a potenciar esto y va a hacer de que la lesión renal aguda se pueda perpetuar mucho más en ese sentido. El virus del VIH puede causar también lesiones por infecciones suprafundidas. Ahí vemos, por ejemplo, como el criptococo, el citomegalovirus también, o Epstein-Barr también. Y los fármacos usados también, o por el mismo virus. En realidad, los antirretrovirales también tienen efectos deleterios en el riñón. Pueden ser también bastante neurológicos también. Y el mismo comportamiento del virus del VIH también puede ocasionar también que se perpetúe todo el proceso inflamatorio y por lo tanto que se produzca mayor lesión renal. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde vamos a ver lo que es la parte de la necrosis tubulointersticial. Por ejemplo, tenemos un área de isquemia, porque no hay una buena irrigación. No hay un daño de los vasos, sino que el mismo proceso inflamatorio, por la misma apoptosis, comienza a ocupar espacio en toda la parte de lo que es como se llama el intersticio. Entonces, esto va a producir áreas de isquemia. Esto se va a asociar, por ejemplo, a daños tubulares y hay una disrupción, por decirlo así, o una alteración en el citoesqueleto. Va a haber una pérdida de la celularidad, de la polaridad también, en algunos casos, incluso con daño de la membrana celular, en algunos casos podemos incluso encontrar proteinuria, va a haber apoptosis con necrosis y va a haber una obstrucción tubular por todo este proceso. Todo esto debido a todo el proceso inflamatorio. El otro que tenemos es que esta área de isquemia va a producir un daño a nivel endotelial, pero esto ya básicamente es por la parte, como se llama, vascular. En lo que es la parte de injuria tubular es donde se localiza mayormente lo que es lo que son las nefritis tubulointersticiales. Vamos a ver también que en este cuadro tenemos a ver, el daño endotelial,
hay un aumento de la vasoconstricción, hay elevación de los leucocitos, hay adherencia y hay una obstrucción de los capilares, por lo cual va a perpetuar la isquemia. Y esto va a generar o va a ocasionar de que se perpetúe la lesión renal a ese nivel. Este gráfico es muy bonito en realidad para poderlo evaluar. Por ejemplo, vemos un túbulo normal, un epitelio celular, un epitelio entre borde en cepillo de lo más normal. Y como vemos cómo hay un área de isquemia y de cómo se llama de mala perfusión y cómo se altera este reborde del cepillo en realidad. Y vamos a ver cómo conforme se va alterando este reborde, conforme se va ocasionando áreas de necrosis, áreas de apoptosis, cómo se comienza a alterar toda estructura. Hay una alteración luego de la luz y luego después hay una obstrucción por la apoptosis o por la muerte celular. Una vez que se quita este agente necrotóxico, una vez que se comienza a recuperar la viabilidad de cómo se llama de esta zona, vamos a ver de que poco a poco se va tratando de recuperar cómo se llama la célula. Y poco a poco, como el reborde cepillo va a poder ir regresando, hay una nueva arquitectura, una nueva estructura, todo se va a ver cómo se llama ya más detallado en ese sentido. Pero muchas veces va a depender de qué tanto tiempo ha sido el agente que ha dañado, cómo se llama, la célula renal, o qué tanto ha sido el daño o el agente tóxico en realidad, porque muchas veces los pacientes no regresan, cómo se llama, a la normalidad y quedan con ciertas áreas de cómo se llama, de cicatrización, ¿sí? Y no logra recuperar, cómo se llama, la función. Es ahí donde, por ejemplo, es interesante ver el concepto de masa funcional renal, después de un paciente que, por ejemplo, ha tenido una deficiencia artificial, que ha requerido diálisis, y hay que ver cómo se llama el área de riñón que todavía se encuentra viable. Desgraciadamente, esto no se puede evaluar de una manera adecuada, en el sentido de que, por ejemplo, doctor, entonces le hacemos una biopsia al paciente. No, si tu paciente no tiene criterios de biopsia, no se debería hacer en realidad. Y si ya se ha encontrado cuál ha sido la causa, primero es tratar la causa y ver después cómo va evolucionando durante el tiempo, a ver si logra mejorar o se logra o ya ha quedado con un daño renal permanente. Es importante también ver lo que es la parte del sedimento urinario. Lo ideal es de que, por ejemplo, si tengo un paciente con una lesión renal aguda, por una sospecha de que puede ser una deficiencia superficial, lo primero que debo de hacer es pedirle un examen de orina y pedirle un examen de imágenes. Los exámenes de imágenes me van a ver para descartar también alguna otra causa de lesión renal aguda, por ejemplo, puede ser una causa prerrenal o puede ser una causa postrenal. Bueno, generalmente las prerrenales es por deshidratación, pérdida de volumen, sangrado, hipovolemia, etcétera, etcétera. La postrenal probablemente por procesos obstructivos en ese sentido. También, por ejemplo, me permite evaluar la ecografía renal, lo que es los flujos de la arteria y de la vena, si hay una trombosis, una estenosis, o si hay alguna alteración a este nivel. Con respecto a lo que es los exámenes, ¿cómo se llama? De orina, podemos, si es que por ejemplo sale alguna característica negativa, podemos ir deduciendo cuál es la causa determinante. Por ejemplo, si encontramos eritrocitos y cilindros eritrocitarios, bueno, se puede decir que es una glomerulonefritis, puede ser primaria, puede ser una vasculitis, en algunos casos de hipertensión maligna o de transferopatía trombótica. Es importante poderlo diferenciar, por ejemplo, en casos de hematuria, para ver cómo se llama, si esta hematuria es glomerular o esta hematuria no es no glomerular. ¿Bien? Es importante. De ahí lo que es la parte de los leucocitos y los cilindros leucocitarios, nefritis pericial, glomerulonefritis, pielonefritis también.
Rechazo al injerto sí, también, pero no es lo común. Y la interacción maligna de riñón, pero tampoco es lo común que se da en contra. Células del epitelio tubular renal, claro, cilindros y cilindros pigmentados, algunas de nefritis tubulointersticiales, celular también, mioglobinuria también, o hemoglobinuria, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a encontrar mioglobina en orina para ver este tipo de pigmentos en ese sentido. Algunos cilindros granulosos que se pueden encontrar en la esclerosis tubular renal, la glomerulonefritis, vasculitis y nefritis tubulointersticial. Esto es importante también, por ejemplo, lo que es la parte de la eosinofiluria. Muchas veces no se encuentra estas características ¿cómo se llama? Dentro del examen de sedimento urinario y en algunos casos se puede encontrar lo que es eosinófilos en orina y eosinofiluria. Lo cual, por ejemplo, me habla de que nuestro paciente tiene una nefritis infección o una necrosis celular aguda, lo cual me orientaría, ¿cómo se llama?, más al caso en el sentido. Por ejemplo, yo les podría poner un caso clínico, todo eso. Dentro del caso clínico, ¿qué le pediría al paciente? Por ejemplo, le pediría un sedimento urinario para encontrar o buscar eosinófilos en orina. Entonces, ¿cuál es su suposición diagnóstica? Ya una nefritis interna. Podría ser, pero obviamente cambiaría el contexto. Cristalurio, cristales, nefropatía aguda por ácido úrico o por oxalato de calcio, sí, en intoxicación por etilenglicol, pero no es lo común en las intoxicaciones por etilenglicol, pero dentro de la historia se tiene. Fármacos o toxinas como aciclovir, inavir, sulfadecidas, ¿no? Las características, por ejemplo, clínicas, por ejemplo. Lo característico es que los pacientes presenten una lesión renal aguda. Por ejemplo, hay un aumento de la creatinina y hay una disminución del flujo urinario. Dependiendo de eso, los pacientes pueden requerir de diálisis, no pueden requerir, ¿cómo se llama?, de diálisis. Por lo tanto, estos requerimientos pueden ser variables. Algunos pacientes presentan, por ejemplo, lo que es acidosis metabólica receptora de tratamiento, hipercalemia severa con cambios en el EKG, congestión pulmonar, peritonitis urémica también. Podrían presentar intoxicaciones o hipercalemia severa, o, ¿cómo se llama?, lo que es ¿cómo se llama?, edema pulmonar también, o causas de, ¿cómo se llama?, de uremia, por ejemplo, un paciente que, por ejemplo, no tiene criterios de diálisis, pero no se le sacan un examen y tiene 300 de urea y comienza con hemoragia festival, entonces esto ha sido sangrado por uremia, porque muchas veces estos pacientes, o la mayoría de pacientes, están generalmente en lo que es la parte de unidad de cuidados intensivos. Es un poquito difícil valorar otras anomalías como encefalopatía en el sentido. En algunos casos, artralgia sí, sobre todo relacionado más que todo a enfermedades inmunológicas. Fiebre también por algunos procesos infecciosos que se van a dar. Exantema cutáneo, sí, también. Eosinofilia también, eosinófilos también, mayor de, o en algunos casos, mayor de 500. Muy crematuria también es una característica clínica porque puede ser por los cilindros somáticos o puede ser por una hematuria biomolecular también. Hematuria macroscópica, no tanto en ese sentido. Leucocituria también. Proteinuria en rango no necrotóxico, sí, porque les he dicho que se altera la polaridad y se aumenta, como se llama, los polos electronegativos de la membrana basal y puede producir el caso de proteína. Proteinuria en rango nefrótico, menos todavía. Síndrome nefrótico, tampoco es. Acá, por ejemplo, tenemos algunas cortes histopatológicos. Hay un infiltrado intersticial moderado de células linfáticas con algunos linfocitos y eosinófilos. Acá se logra apreciar. Pero lo llamativo de esta imagen es todo el proceso inflamatorio a nivel glomerular y a nivel intersticial. Bueno, en el glomérulo se observa un poco de proceso inflamatorio, pero alrededor del glomérulo se observa bastante proceso inflamatorio. Todos estos puntitos, así por decirlo así, para que me entiendan, no debería estar en toda esa parte del glomérulo. Entonces estamos hablando de una infiltración y estamos pensando de que se trata como se llama de una infiltración intersticial. Hay una infiltración intersticial moderada de células plasmáticas con linfocitos y eosinófilos que están a ese nivel. Acá igualito, depósitos de polimorfos nucleares que destruyen los túbulos y están en el intestino.
como les dije, todo esto, está, como estoy marcando, no se debería observar de esta manera. Hay un aumento de lo que es el proceso inflamatorio, un aumento de lo que son los polimorfos nucleares y por lo tanto ya no se ven los túbulos renales, están completamente deformados, completamente poco vistos. Acá, por ejemplo, por lo menos podemos ver acá en la parte superior un poco de los túbulos, pero en el otro lado ya no podemos ver o no se puede apreciar. Acá podría ser un túbulo, pero se encuentra completamente infiltrado y es difícil de poder determinar. Y ¿cómo se llama? El intersticio se encuentra todo expandido, toda la arquitectura se ha perdido en este sentido. Acá, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en algunos casos, cuando hay infiltración glomerular, igual el proceso inflamatorio marcado alrededor del glomérulo, y acá podemos ver algunas características como es acá, en esta zona, una pequeña creciente con un proceso inflamatorio que se está dando dentro del glomérulo, en este sentido, propia de cómo se llama este proceso inflamatorio que ya ha comprometido a nivel glomerular. Cuando ya hay compromiso a nivel glomerular, probablemente no se trate de una causa por fármacos, no se trate de alguna causa, alguna enfermedad inmunológica en ese sentido. La parte del tratamiento. Bueno, como les he dicho en toda la clase, se basa en el retiro del agente causal de la necrosis intersticial aguda. Además, se ha evidenciado en las biopsias que el grado de fibrosis intersticial tiene un impacto directo en el desarrollo de insuficiencia renal crónica, en el sentido de que si se perpetúa más el daño o si no se resuelve de una manera adecuada y queda con áreas de fibrosis, esto va a hacer de que muy probablemente el paciente tenga algún grado de insuficiencia renal crónica en este sentido. El uso de corticoides sigue siendo controversial debido a que los grupos de estudio en donde se encontró un mayor beneficio fue una muestra poco significativa. Sí, desde luego, en ese sentido, de que, por ejemplo, si uno dice, bueno, es un proceso inflamatorio trabado, entonces el uso de corticoides debería mejorar. Sí, pero no ha tenido el impacto directo debido a que los grupos de estudio no han sido mayores en ese sentido y por lo tanto no se puede apreciar no se puede realizar un buen estudio con una buena muestra. En los estudios realizados se apreció que el uso de corticoides, sí, de los pocos estudios que se pudieron hacer, se evaluó de que, ¿cómo se llama? De que sí había cierto beneficio, de que había cierta disminución del proceso inflamatorio y de que se logró recuperar la función renal, pero no todos los, ¿cómo decir? No todos los organismos van a responder de la mejor manera en realidad. En ese sentido. Lo que es la parte de la nefritis túbulo-intersticial crónica, la etiología de la nefritis túbulo-intersticial crónica va a ser multifactorial. Los fármacos definitivamente siguen siendo la causa principal y especialmente los asociados a los analgésicos. Esta podría ser una buena pregunta en realidad. De la nefritis túbulo-intersticial, diga cuáles son los fármacos que van a producir, que van a ser la causa principal. Ahí está, los analgésicos. ¿No? El consumo crónico de analgésicos de más de 5 años en grandes cantidades acumuladas puede dar lugar a una nefropatía intersticial crónica. ¿No? Mientras en el otro teníamos que era por antibióticos, en esta hemos visto de que el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos va a inducir a una nefropatía intersticial crónica. Histológicamente podemos encontrar atrofia tubular y fibrosis intersticial, siendo los infiltrados intersticiales los más habituales. Según va progresando la gravedad de las lesiones tubulo-intersticiales, son más frecuentes las alteraciones glomerulares, como fibrosis o como glomerulosclerosis. Suele tener una evolución lenta y clínicamente poco expresiva, con síntomas inespecíficos. Muchas veces las manifestaciones iniciales es la pérdida de concentración de la orina, la cual se manifiesta con poliuria, polidipsia, se pierde la capacidad de reabsorción de sodio, también, así como la capacidad de acidificación, además de presentar proteinuria en rangos variables y la falla renal suele ser lenta. O sea, la progresión a falla renal va a ir de a poco. ¿Sí? Algunas etiologías de nefropatías intersticiales crónicas, a la cabeza lo que son los analgésicos, en ese sentido, fenacetina, paracetamol, cafeína, sí, esa podría ser.
De todas maneras, una buena pregunta para ese examen. Litio, bueno, sí, también. Ciclosporina, tacrolimus, quimioterápicos, sí, algunos fármacos inmunomoduladores, que sí. Tóxicos como plomo, cadmio, mercurio, sí, también. Sí. Algunos procesos neoplásicos como mieloma y leucemia. Alteraciones metabólicas como hipercalcemia, hipocalemia, hiperglicemia también podrían ser. Algunos procesos en bases inmunológicas como sarcoidosis, Sjögren o lupus, y tiene algunas características agudas también en ese sentido. La uropatía obstructiva, sí, debido a que la uropatía obstructiva va a generar de que se altere ¿cómo se llama? La estructura renal y de que hay un proceso inflamatorio el cual va a alterar, ¿cómo se llama? Lo que es la zona del intersticio. Y esto si se perpetúa, por ejemplo, en los pacientes con reflujo prostático, reflujo va a conllevar a que se forme una necrosis intersticial crónica en ese sentido. Procesos glomerulares y proteinura crónica, sí, pero generalmente va a depender si, ¿cómo se llama? El tratamiento muchas veces para estos procesos glomerulares o proteinura crónica no es el adecuado, sino que se tiene que de repente ir instaurando en ese sentido. Nefropatía por radiación, y nefropatía de los volcanes, bueno, no es lo común, pero es la sociedad. Muy bien, eso sería todo. No le quería hacer muy larga tampoco, una hora nomás, para que, ¿cómo se llama? Para que puedan también disfrutar de su fiesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? No ha habido dudas, no hay preguntas, ¿no? Eso. Con mi grupo de práctica, ¿cómo se llama? Vamos a recuperarla de repente entre el sábado o el día domingo. Ya me pondré en contacto con su delegado para ver cómo se llama, qué día la recuperamos en ese sentido, ¿ya? De repente el día domingo, que está un poco más descansado, porque ese día está un poco pesado. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Pasen una bonita Navidad. Sé que es tedioso tener que hacer una clase el día 24 y tener que hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Práctica y todo lo demás. Pero bueno, ahí vamos. Esperemos ya que el próximo año todo mejore y todo ya todo ya quede mucho mejor. Muy bien, muchas gracias con todos y feliz Navidad.